Ok. Bueno, antes de seguir, yo les pregunto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? No, hasta ahora no, profe. Pues por lo menos yo no. Ay, muñeco. No. Yo tampoco. Ok. Listo, entonces vamos a empezar con lo que es pasado simple. Listo. Entonces, esa presentación que yo les mandé, yo la voy a volver a abrir aquí. Son Para, 3 videos, profe, perdón, me interrumpo. sí. Ok. Para explicárselas mucho mejor, listo. Y para que de ahí entonces vamos a hacer unas actividades hoy. En la semana 2 también ya les monté otros archivos que son como para que ustedes estudien en esta semana. Los pueden ir mirando de manera ya autónoma, listo. Ya estoy abriendo la presentación y les voy a compartir mi pantalla para que la podamos ver. Ok, muchachos, entonces, el pasado, the past time or past tense, lo usamos nosotros para hablar de una situación que empezó y terminó en el pasado, ¿cierto? Ya no existe más, ya quedó atrás, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares en el inglés. Los regulares se llaman regulares porque tienen una regla. Y esa regla es que se les pone ed al final y así se forma el pasado. Es decir, yo tengo el verbo en la forma base, le pongo ed y ya queda en pasado. Eso es lo que significa que son regulares. Ahora, los irregulares, como su nombre lo dice también, no tienen regla. Hay que aprendérselos de memoria. Y el to be, el verbo to be, es uno de ellos. El verbo to be es, digamos, uno de los verbos más usados en inglés. Aparte de ser verbo, es auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que me ayuda a formar oraciones interrogativas y negativas, y me ayuda a formar tiempos progresivos y me ayuda a formar la voz pasiva. Eso es un tema, digamos, un poquito más avanzado, que no corresponde a este curso, pero les cuento para qué más se utiliza ese verbo to be. En esencia, el verbo to be es el verbo ser o estar, ¿sí? Y en pasado tiene dos formas, tiene was y were, dependiendo del pronombre o sujeto. Dependiendo del pronombre o sujeto será was o were. Aquí tenemos entonces un ejemplo
Nos dice, I am in class today. I am in class today. I was in class yesterday. Ya esta oración, esta segunda, ya está en pasado. I was in class yesterday. Ese yesterday es una palabra que me remite a un tiempo específico del pasado, ¿cierto? Ayer. Ayer. I was in class yesterday. Aquí tenemos entonces la forma del to be en presente y al frente tenemos la forma en pasado. Entonces, present time, I am in class today. I was in class yesterday. June is here today. June was here yesterday. We are happy today. We were happy yesterday. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos formas del to be en pasado. Was y were. El pasado simple de singular, el pronombre singular, I was, y el plural es we were. Recuerden que este pronombre es primera persona singular, yo. Y este otro es primera persona plural, es decir, nosotros. Cuando yo digo we, estoy incluido, somos nosotros. You were, es decir, tú eres. Y el plural, you were, la misma forma. Simplemente que este segundo ya es plural, es decir, ustedes. Pero la conjugación es la misma. Para estos tres entonces, que son tercera persona singular, she, he, it, el verbo o la forma del to be será were, they were. ¿Sí? Para esos tres va a ser they were, es decir, ellos. Es decir, dos o más mujeres o hombres o cosas. ¿Sí? Incluso el plural de cosas será they. Entonces tenemos I was, she was, he was, it was. Y tenemos we were, you were, they were. Tenemos esas tres formas. Ok, vamos entonces a practicar. Let's practice. I am at work today. Sería la forma en presente, ¿cierto? Porque esa es la forma en presente para ese pronombre. And in the past, Was. Was. Very good. I was at work yesterday. Very good. Okay, the boy is in the pool. So he Is. is in the pool. Very good. And in the past, He was. he was. Very good. He was in the pool last week. Entonces veíamos que yesterday significa ayer. Last week, la semana pasada. Entonces esa palabra last nos remite también al pasado y la podemos combinar con la palabra week, semana, month, mes, year, año, es decir, last month, last year, con las estaciones, por ejemplo, last winter, el invierno pasado, ¿sí? Y así sucesivamente. The moon is huge tonight. ¿Sí? Miren, la luna, the moon, es una cosa, ¿cierto? Este es el pronombre it. Last night. Was. Very good. The moon was huge last night. Huge es un sinónimo de big, grande, ¿sí? Huge es para decir que algo es muy grande, o sea, es ya un tamaño muy, muy grande. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos
En presente, la oración the water is warm today. Es decir, el agua está cálida o tibia hoy. ¿Cómo sería en pasado? Por ejemplo, The water was warm yesterday. yes, for example, the water was warm yesterday. O the water was warm last week. ¿Sí? En un tiempo específico en el pasado. Entonces miren que la estructura es la misma. Siempre tenemos el sujeto o pronombre. Luego tenemos la forma del to be, sea en presente o en pasado. Y luego tenemos un complemento. Yes? Okay, let's continue. The negative. Entonces, ya vimos la oración afirmativa. La oración negativa se forma entonces con esta partícula, not. Esta es una partícula que le agregamos a este que es auxiliar para decir not. No estaba o no era. Entonces, I was not in class yesterday. Yo no estaba en clase ayer. I was not. Entonces, la forma va a ser la misma. I was, you were, dependiendo como vimos, con la partícula not. So, I was not in class yesterday. She wasn't in class yesterday. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que yo puedo hacer una contracción de la forma del to be con la partícula not. Y se transforma en wasn't. Wasn't. ¿Para quiénes? Para los que tengan was. Entonces, I was. Y los tres que son de tercera persona singular. She was, he was, it was. Not. Es decir, she wasn't, he wasn't, it wasn't. Y con were quedaría entonces you weren't. We weren't, you weren't, they weren't. De esa manera entonces hacemos la contracción para los plurales. ¿Sí? Miren que esos son plurales. Nosotros, ustedes y ellos. Mientras que los otros son singulares. Es decir, siempre que el pronombre o sujeto sea singular, usaré wasn't. Y si es plural, usaré weren't. Para la negación. Okay, for example, Jared. Jared is in class this morning, but Wasn't. okay, but he wasn't in class yesterday morning. Muy bien, entonces miren, resulta que en inglés yo menciono primero al sujeto. En este caso el sujeto es Jared. Si yo luego voy a decir algo más de Jared, no tengo necesariamente que volver a decir Jared, sino que lo reemplazo por el pronombre que le corresponde, es decir, he. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? El pronombre reemplaza al sujeto en la oración. ¿Sí? Entonces ahí lo reemplazamos. Jared is or he wasn't. They are in London tonight, but is it but? They weren't. They weren't. Very good, but they weren't. Muy bien, entonces ese but lo que me hace es como que me da entrada a algo que va a contradecir la primera parte de la oración. ¿Cierto? Ellos están en Londres hoy, pero no estaban en Londres la noche anterior o anoche. Okay, let's practice. Okay, I am happy today, but Y was happy, ¿no? O, ¿cómo es? Profe, perdón, es que en ese momento casi no le presté atención porque hay dos pelados que están entrando. ¿Se dice was not? Ok, muy buena pregunta. Ustedes pueden decir was not o pueden decir wasn't. ¿Sí? Muy Entonces bien. sería así.
He was not happy. I wasn't happy. Exacto, I wasn't happy. Ese I es la misma letra I, ¿cierto? Así mismo se dice, según el alfabeto, la letra I, es decir, I. Y es la primera persona del singular, o sea, yo. But I wasn't happy yesterday, o I was not happy yesterday. ¿Sí? Entonces, las contracciones se usan mucho en la parte hablada. No tanto en la parte escrita, aunque también se puede hacer. Ok. Okay, the weather is nice this week, but It was not nice. it wasn't nice last week. Very good, excellent. But it wasn't nice last week. Entonces lo que les dije ahorita, el pronombre reemplaza al sujeto. El sujeto aquí es the weather, o sea, el clima. But it wasn't. O sea que el pronombre it reemplazó al sujeto, the weather. Ok, y ahora la pregunta, ¿cómo se forma la oración interrogativa? Entonces, en los tiempos simples, presente simple, pasado y futuro, las estructuras siempre van a ser como iguales. Cuando hacemos preguntas, nosotros necesitamos un auxiliar. Y vuelvo y les digo, si es el verbo to be, el mismo va a ser verbo y auxiliar. Entonces, were you in class yesterday? ¿Estabas en clase ayer? Esa es la pregunta. Were you in class yesterday? ¿Quién sabe cómo se llama este tipo de preguntas? Yes, no question. Very good. Yes, no questions. Muy bien. Porque la respuesta posible es sí o no. O sea, si estuvo en clase o no estuvo. No hay otra opción de respuesta. Entonces, yes, no questions. We have short answer. We have a short answer. Example, were you in class yesterday? Yes, we were. Yes, we were. Entonces, miren que yo aquí cambio el pronombre. Si a mí me preguntan, ¿ustedes estuvieron en clase ayer? La lógica es que yo diga, sí, nosotros estuvimos. ¿Sí? Aquí entonces deben cambiar el pronombre con el que van a responder. Ahora, esta misma pregunta, were you in class yesterday, puede ser también singular. Es decir, si yo se la hago solo a uno de ustedes, ¿sí? Entonces también podrá ser igual la misma estructura que la de arriba. Pero al responder aquí abajo, la persona responderá de manera singular. Es decir, va a responder yo. Sí, yo estaba. O sea, que va a responder yes, I was. En caso de que le pregunten solo a una persona. Ahora, nosotros también tenemos una opción de tener una respuesta larga, long answer. Entonces, long answer sería, we were in class yesterday. Yes, we were. We were in class yesterday. Ahora, la forma negativa. Entonces, ahí volvemos y necesitamos al to be con la partícula not. No, we weren't. We weren't in class yesterday. The long answer. We weren't in class yesterday. Ok, en este caso tenemos una pregunta igual y es no question para una tercera persona, singular. Es decir, was Jean at the library last week? Yes, she was. She was at the library last week. La respuesta larga. O tenemos la respuesta negativa. No, she wasn't. She wasn't at the library last week. Ok. Ahora, information questions.
¿Qué quiere decir information questions? Ya la respuesta no puede ser yes or no, sino que yo ya estoy pidiendo información. Y para eso tenemos las WH, que son también llamadas question words. Es decir, esas WH me sirven a mí para preguntar dónde, como en este caso where, para preguntar cómo, how, para preguntar quién, who, ahorita se las escribo, para preguntar qué, what, esa sí es más común, what, para preguntar cuál, which, para preguntar cómo, how, para preguntar por qué, why, ¿sí? Entonces son WH o question words. Entonces, si yo pregunto, where was Bill last winter? Tendremos la estructura, entonces cambia un poquito y ya viene la WH primero. Miren, aquí está primero la WH, luego la forma de to be, was o were, y el sujeto. Where was Bill last winter? In Mexico. Esa es una respuesta muy directa. In Mexico. O podemos hacer la respuesta larga. He was in Mexico last winter. ¿Sí? Miren que es como jugando con el... como con la lógica. Yo puedo decir in Mexico o puedo decir he was in Mexico last winter. We have a different question here. Where were they last month? On vacation. On vacation. Oh, they were on vacation last month. Okay, do you have questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Ok. Si tienen preguntas, me cuentan. No me vayan a dejar seguir sin que les quede alguna inquietud. ¿Sí? Okay, let's practice. Andrea. Andrea in class on Friday. No, vea, profe, yo. Cuéntame. La primera, la azulita, es she was. She was. Sí. Por ejemplo, no, she was. Y en la larga sería. En la larga sería. Pero no sería más ¿Qué? bien así. Sería was Andrea, o sea, was Andrea in clase of Friday. On Friday? Yes, okay, very good. Ahora sí. Ahora sí, cuando tenemos la partícula no, o sea, nosotros empezamos no, coma. She wasn't. Exacto. She wasn't. Very good. O sea, siempre que tenemos aquí no, debemos poner wasn't o was not. Es decir, esa partícula not siempre debe ir después del to be. Y en este caso, entonces la larga sería She was not in clase of Friday. very good. She was not or she wasn't in class on Friday. Very good. Ahora, miren, esto es muy importante y del material que les puse en la semana 2, vamos a ver, ojalá lo alcancemos a revisar hoy de todas maneras. Tenemos esta preposición, on. Vamos a hablar un poquito ahorita de las preposiciones de lugar y de tiempo, ¿sí? Después de que miremos esto. En inglés las preposiciones son muy específicas, ¿sí? Entonces, hay tres preposiciones que son vitales, que son at, in, on. Y son muy específicas para tiempo y lugar. En caso de Friday, estamos hablando de tiempo, porque es un día de la semana. Es decir, eso me remite a mí, a algo relacionado con el tiempo. Un día es algo del tiempo. Y siempre con los días de la semana debemos utilizar on.
siempre, para los días de la semana, on. Y los días de la semana con mayúscula, mucho cuidado, siempre con mayúscula inicial, porque son nombres propios. Lo mismo que los meses. En español no, en español nosotros no escribimos los días de la semana con mayúscula, a no ser que esté después de un punto o esté comenzando oración. De resto no. Yes? Entonces, she wasn't in class on Friday. Very good, excellent. Okay, here, you and Simi. Entonces miren aquí el sujeto, ¿quiénes son? You and Simi. Simi es el nombre de alguien. Pongamos que sea Lina, por decir algo. You and Lina. Es decir, ese pronombre you and Lina es como si dijera you en plural. ¿Sí? Miren ahí, es como si me dijeran a mí ustedes. Entonces ahí es donde uno tiene que fijarse. ¿Cómo sería la pregunta ahí? Where? Were, very good. Were you and Simi at the lake last week? O sea que esta es una yes no question, ¿sí? Miren que de una vez empiezo con el to be. Entonces, the affirmative. Yes. We were. Yes, we were. Very good. Yes, we were. Very good. And the long answer. We were at the lake last week. Esa sería la respuesta larga. Yes, we were at the lake last week. Nina. Nina is the third person. Es decir, Nina equivale a pronombre she. Where? O where? Was. Was. Was Nina with you last week? No. She wasn't. No, she wasn't. Very good. And the long answer. And the long answer. She wasn't with me. ¿Sí? Entonces miren, aquí yo tengo la pregunta de with you. Pero yo respondo conmigo. O sea, estaba contigo. No, ella no estaba conmigo. Entonces miren que aquí cambia por este me. Ese me es el pronombre objeto que le corresponde al pronombre I. Es decir, yo digo I am como pronombre cuando voy a hacer la oración. Pero cuando el objeto soy yo, en la oración el objeto soy yo, digo me. Listo, bueno, ¿tienen alguna pregunta del to be? El to be en pasado. Pues yo no. No sé mis otros compañeros. Ok, miren, miren que ustedes me dicen, yo no tengo pregunta, listo. Y si los otros no me dicen nada, entonces yo también asumo que no hay pregunta, listo. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Dices tres pronombres para indicar tiempo. Creo que es it, on, y no me acuerdo del otro. Ah, ok, ya. ¿Cuál es el Bueno, otro? entonces, discúlpame, en ese caso se llaman preposiciones, prepositions. Prepositions. Listo, porque los pronombres son los que hacen la acción del verbo. Sí, tenemos at, in, on. Sí. Estos tres. Bueno, entre otros, pero estos tres son muy importantes. Entonces, por decir, para utilizar el at, ¿en qué se utilizaría ya que
Creo que el on es para días y el it es para lugar, creo. No sé, o me estoy equivocando. No, está muy bien, mira. Resulta que esos tres pronombres yo los puedo utilizar para lugar, es decir, place y time. ¿Sí? Para hablar de lugar y para hablar de tiempo. Entonces, ¿lugar qué es? Por ejemplo, cuando yo digo I am in Colombia, ahí utilizo in. Cuando voy a hablar de países, de ciudades. ¿Sí? Entonces ahí utilizo in. Por ejemplo, si yo vamos a hacer una oración en pasado simple con el to be. Ahora que estamos viendo el to be. Yo digo, yo nací en Medellín. Entonces yo digo, I was born in Medellín. Sí, miren, ahí es una preposición de tiempo. I was born in Medellín. Si además de eso yo quiero decir que yo nací en junio, yo digo, I was born in June. Quiere decir que también lo utilizaré para hablar de tiempo con los meses y para periodos de tiempo largos. Es decir, los meses, los años, las estaciones. Para periodos de tiempo largos utilizo in. Si además quiero decir en qué año nací, también diría in. Entonces yo digo, I was born, otra vez con el to be, I was born in 1976. I was born in 1976. I was born in June. I was born in Medellín. Ahora ustedes me dirán, bueno, y entonces cuando utilizo on y cuando utilizo at, cuando son de tiempo. Por ejemplo, si voy a decir la fecha en que nací, ahí digo I was born, o sea, la fecha completa, no el mes ni el año, sino completa la fecha. I was born on, y ahí sí, June 1st. Miren, y ahí está la fecha. I was born on June 1st. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les cuento, esas preposiciones son muy específicas para hablar de lugar y de tiempo. El at, por ejemplo, se utiliza para la hora. Muy bien, Santiago. Entonces, yo digo, ¿a qué hora nací yo? Yo digo, I was born at 8 a.m. Ahí entonces utilizo at. ¿Sí ven? Que son muy, muy específicas. Ah, ya. Pero es muy válida esa pregunta. Miren, las preposiciones en inglés son quizás uno de los temas más complejos que hay. Porque cuando hablamos de posición, es decir, de lugar, y utilizamos on, por ejemplo, lo utilizamos para decir que algo está sobre otra cosa haciendo contacto. Es decir, encima de la mesa, por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, my computer is on the table. Mi computador está en la mesa, on the table, porque está haciendo contacto con la mesa. Ahora, si estuviera en la mesa, pero dentro de un cajón, por ejemplo, yo diría, the computer is in the drawer, por ejemplo. O sea, en el cajón, está en the drawer. Ahí utilizaría in, porque cuando utilizamos in, implica que hay encierro, implica que uno está dentro de algo.
dentro de algo. Por ejemplo, cuando estamos dentro de un territorio como la ciudad o el país, por eso utilizamos in. O yo puedo decir, por ejemplo, digamos, hagamos imagínense esta escena, por ejemplo. Nosotros estamos en el Censa y usted le va a contar a una persona que usted está en el Censa. Y usted está escribiéndole por WhatsApp. Entonces usted le dice, primero le dice esto. I am at Censa. Ahí utilizamos at. ¿En qué salón? Digamos, normalmente, ¿en qué salón reciben clases ustedes? ¿En el cuarto, quinto? En el cuarto. No, en el quinto. En el último. Okay. On the fifth floor, es decir, en el quinto piso, entonces ahí utilizamos on, porque nosotros estamos sobre el piso. Entonces, sobre el piso, como estamos haciendo contacto, decimos on the floor. ¿Y cuál es el piso? El quinto. Entonces, on the fifth floor y el salón. Estamos 506, por decir algo. 506. Entonces, miren que ahí las utilicé las tres. Y mire que cada una es para algo específico. Yo digo, y en español sonaría así. Yo estoy en el Censa, en el quinto piso, en el salón 506. En español, para decir las tres cosas, utilicé en. Mientras que en inglés tengo que ser muy específico. Y primero decir, I am at Censa. On the fifth floor, in room 506. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto que es, como ustedes posiblemente van a tener que leer muchos manuales y cosas de repuestos, ¿cierto? O de componentes, sobre todo manuales y de pronto hacer una traducción técnica. Por eso es tan importante mirar las preposiciones. ¿Sí? ¿Cuál es la preposición correcta para uno poder traducir algo? Para poder interpretar bien unas instrucciones de instalación, por ejemplo. Y preposiciones son muchísimas, ¿sí? Son así como en español. De, desde, hacia, entre, arriba, abajo. ¿Sí? Pero son muy específicas. En inglés son muy específicas. Y estas tres, a mí me interesa mucho estas tres. Sobre todo que ustedes tengan buen manejo de estas tres preposiciones. Ya las otras son más sencillas, digamos. Sí, pero muy bien, está muy bien esa pregunta. Por eso me gusta que me pregunten, ¿cierto? Porque a veces son tantos temas y uno quisiera como explicarle lo mejor para aprovechar bien el tiempo. Yes. Okay, let's continue. Igual ahorita vamos a profundizar más en esas preposiciones, que ahí está el material. Ok, the simple past tense, using ed. Entonces, como les decía al comienzo, los verbos, perdón, se dividen en regulares e irregulares. Los regulares entonces van a tener ed al final. Ese ed es el que me forma el pasado del verbo. Aquí en este ejemplo dice, we walked to school. We walked to school. Entonces miren la pronunciación. Yo no digo walked, no. La pronunciación de esa ed va a depender de cómo termina esta palabra, que es el verbo en su forma simple. Yo siempre voy a tomar el verbo en su forma simple para poderle poner ed. Entonces hay unas reglas para saber cómo se pronuncian esas palabras, esos verbos. Resulta que uno tiene unas cuerdas vocales que emiten una vibración. Cada que uno habla, vibran.
Pero hay sonidos en el inglés que no producen vibración de cuerdas. Y esos sonidos se llaman voiceless consonants. Déjenme, yo les escribo eso. Voiceless es como decir mudos. Voiceless consonants. Es decir, son unos sonidos que no producen vibración de las cuerdas. Entre esos es ese sonido de esa K al final. Porque cuando yo digo el verbo solo, yo digo walk. Entonces su último sonido es K. ¿Sí? Traten de hacer ese sonido. Walk. Walk. Y si ustedes se ponen la mano en la garganta, van a ver que al hacer K, no vibran las cuerdas. Entonces, cuando no vibran las cuerdas con esos sonidos como la T, la K, la P, SH, ¿sí? Uno dice, la T es, la K es, la P es, y la SH es, sh. Con esos sonidos no hay vibración de cuerdas. Entonces, al ponerle ED, va a sonar ese sonido. Es decir, después de la K de, por ejemplo, walk, después de ese K, viene T. Entonces digo walked. Después de la P, o sea, ese P, como por ejemplo en stop, que es detenerse. Stopped. Stopped. ¿Sí? Y para eso está el diccionario de Oxford, que yo les puse el link. En ese diccionario ustedes también se dan cuenta del sonido. ¿Sí? Solamente es que ustedes pongan el verbo. Vamos a poner, por ejemplo, stop, para que lo miremos. Ustedes ponen el verbo. Y luego le dicen que les muestre las formas del verbo. Miren aquí, formas del verbo. Entonces aquí está el verbo en su forma simple, miren. Siempre que yo hablo del verbo en forma simple es el verbo sin conjugación, o sea, el verbo en su forma base. Es este. Stop. Escúchenlo ahí. Stop. Stop. Si fuera tercera persona, él o ella, o eso, en caso de que sea un animal o una cosa, una máquina, por ejemplo, un computador, lo tenemos entre it, en esta categoría, it. En ese caso ponemos la S al final, recuerden. Entonces ahí sonaría así. Stops. Stops. Después del p, s. Stops. Y en pasado, entonces ya la regla me dice, para yo ponerle ed a este verbo, hay unas reglas. Entonces la regla que me dice, si termina en consonante y hay antes una vocal y una consonante, o sea, un patrón que diga consonante, vocal, consonante, yo duplico la consonante y le pongo ed. Pero la pronunciación va a ser como una T. Miren, después de la P, miren que el sonido es de T, escuchen. Stopped. Stopped. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer. Y el que nos muestran en el ejemplo, walk. Miren que además de eso, la L no suena. O sea, uno no dice walk, no, se dice walk. Porque la L ni siquiera está representada como sonido en esta parte, miren. Solo tenemos la W y este es un solo sonido. Ese es un sonido que es una vocal larga. Es decir, ese sonido de vocal se prolonga un poquito. Walk, walk. Walk. ¿Sí? Lo mismo ese verbo también suena como T. Ese verbo también suena como T cuando le agregó ed, miren, para formar su pasado. Walked. Walked.
Esa es la forma de yo aprender cómo se pronuncian esos verbos. Y las reglas, yo sigo las reglas y listo, no hay ningún problema. El inglés está lleno de reglas, pero también lleno de excepciones. Entonces usted puede ver una regla y después le salen con que no, pero excepto tal cosa. ¿Cierto? Pero bueno, de eso se trata, uno aprenderse las reglas y también las excepciones. Entonces aquí tenemos estas dos personas, dos niños, y dicen, we walked to school. We walked to school. Entonces en el presente simple tenemos, we walk to school every day. The simple past, we walked to school yesterday. Hakeem walks to school every day. Hakeem walked to school yesterday. Entonces aquí, ¿qué es lo bueno de los verbos en pasado? Que para cualquier pronombre vamos a tener la misma forma. Miren. Sí, miren, yo tenía aquí. We walked. Y así sea tercera persona, Hakeem walked. Hakeem walked to school yesterday. Entonces, en el pasado, para todos los pronombres va a ser lo mismo. Va a ser la misma forma del verbo. Excepto el to be. Ojo. Excepto el to be, que fue el primero que vimos. Recuerden, ese to be es como aparte. Es como un capítulo aparte. Porque ese sí tiene dos formas de pasado. Was y were. Ok, let's continue. Entonces, miren, aquí está. Los verbos regulares, entonces, les agregamos ed al final. Y aquí nos damos cuenta que para todos los pronombres será lo mismo. I walked, you walked, she walked, etc. Ok, entonces aquí este niño nos dice, every day I brush my teeth. Every day I brush my teeth. So yesterday, I am broke my team. bueno, entonces ahí hay una cosa. Cuando yo tengo un verbo en inglés, en los tiempos simples, no puedo tener to be y tener otro verbo. O sea que ahí sobraría el to be. Sería broke my team. Entonces ahí sería agregándole ed. Y entonces este sonido, acuérdense que este sonido yo se los ponía ahorita. Shh. Ese sonido es brush. Como no produce vibración, entonces va a sonar T al ponerle ed. Entonces, I brushed my teeth. Yes, my teeth. O sea, mis dientes. Yesterday I brushed my teeth. Muy bien. Okay, every day Julie plays the piano. Yesterday she Played the piano. very good played the. Entonces en este verbo, como cuando yo digo play, miren, si se pone la mano en la garganta, digan play y ahí hay vibración. En este caso, la terminación de va a tener un sonido de, o sea, un d. Ese sonido va a estar en este verbo después de que digo play, played. Yesterday she played the piano. Listo. Entonces ahí vamos a mirar otros verbos que tienen terminaciones diferentes. En este caso suena d. Mientras que con los que vimos al comienzo sonaba t, como una T. Ok, cooks. Every day Edgar cooks. Every day Edgar cooks. ¿Cómo será en pasado? Yesterday. Ok, very good. He cooked
Entonces miren que también termina en K, como walk, que es caminar, que lo vimos ahora. O como work, que es trabajar. También termina en ese K, en ese sonido. O sea que cook, que es cocinar, quedará cooked. Yesterday he cooked. Okay. Okay, do you have questions? ¿Tienen preguntas hasta ahí? O sea, en este es como más centrado en la pronunciación, ¿no? Sí. En este caso, cuando es pasado, miren que es más fácil porque para todos va a utilizar la misma forma de pasado. Ya enseguida más adelante vamos a ver cuál es la estructura negativa e interrogativa de los verbos en pasado. Porque acuérdense que el to be utiliza el mismo to be. O sea, el to be es verbo y también es el mismo auxiliar para formar las oraciones negativas e interrogativas. Pero con el resto de verbos ya vamos a ver qué auxiliar usamos para el pasado. Entonces, el pasado entre comillas es más sencillo, porque para todos va a ser la misma forma del verbo en pasado. Pero en lo que me debo fijar es en las reglas para escribir los verbos en pasado con ed y para pronunciarlos. Es como, digamos, lo único a lo que hay que prestarle más atención. La parte de pronunciación y las reglas de cuando yo duplico la consonante para escribirlo. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre. Entonces miren aquí esta oración, nos dicen Bob and Helen were here yesterday. Past time words, yesterday, last, and ago. Esas tres palabras me permiten a mí expresar tiempo o expresar una frase en el pasado para decir cuánto hace que un evento determinado ocurrió. Para eso me sirven esas tres. Entonces vamos a mirar los ejemplos. Dice, Bob was here yesterday. Y yesterday yo lo puedo combinar con morning, o sea, mañana. Yesterday morning, es decir, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. O yesterday evening. Recuerden que evening lo utilizo yo en inglés para decir noche. Es decir, yo saludo, good evening. ¿Sí? Como hasta las 10 de la noche, algo así. Ya después de la noche ya se considera muy tarde y empezamos a utilizar night. Night. ¿Sí? Eso ya enseguida también lo vamos a mirar. Entonces miren, yesterday lo utilizamos y lo combinamos con morning, afternoon, evening. La palabra last significa último. Entonces, Eve was here last night. Entonces, miren que yo digo yesterday evening, pero ya cuando es la noche, más tarde en la noche, digo last night. Last week, la semana pasada. Last month, mes pasado. Last year, año pasado. Last spring or last summer, last winter, last fall. O sea, las estaciones. Last Monday, last Friday. ¿Sí? Si fuera el día de la semana. Last Monday or last Friday. O cualquier otro día de la semana, ¿cierto? La palabra ago, yo la combino con 5 minutes ago, for example, 5 minutes ago, 2 hours ago, 6 days ago, a month ago, a year ago, 10 years ago, dependiendo de los años. Y miren dónde va en la oración, va al final. Por ejemplo, Omar was here 5 minutes ago. Mientras que en las otras iba aquí, Eve was here last night, last week, last month.
Y el otro, yesterday morning, yesterday afternoon, o simplemente yesterday. Entonces, yesterday lo combino con morning, afternoon, evening. Last lo combino con la noche, long periods of time, o sea, periodos largos de tiempo. Seasons, o sea, las estaciones. Days of the week, los días de la semana. Ok, length of time, o sea, una duración de tiempo. Por decir algo, 5 minutes, 2 hours, 6 days, a month, 5 months, 1 year, 10 years ago. ¿Sí? Entonces recuerden que ese ago va al final de la oración y tiene que ver con una duración de tiempo. Es decir, ahí estoy dando un número y una palabra como días, años, meses. Okay, let's practice. We went to the movies. Yesterday afternoon. Yesterday afternoon. Very good, excellent. Entonces miren, aquí el verbo ¿cuál es? Acuérdense que el verbo siempre va después del sujeto. El verbo es este, went. Este, por ejemplo, es un verbo irregular. Ese went es el pasado de qué verbo? The go. Go, very good. El pasado de go. Ese es irregular, miren. Porque si la forma simple del verbo es go, miren que no hay forma de ponerle ed para que se vuelva pasado. No, ese es irregular, o sea que no hay regla. Tengo que saber cuál es el pasado de ese verbo. Y el pasado de ese verbo es went. Listo. Ok, I called you. I called you. Last week. Last week, very good. Last week. I called you last week. Entonces, el verbo call, también termina o también hace vibrar las cuerdas. Mira que termina en doble L. Call. O sea que se pronuncia como called. I called you last week. Janice left for South America. Left. Yesterday morning. Yesterday morning. Very good. So she left. O sea, ella salió o ella abandonó o dejó. The sky was beautiful. Last night. Last night. Very good. Last night. Ok. Entonces aquí tenemos unos grupos de verbos. Los verbos irregulares, uno debe aprendérselos poco a poco. Si ustedes se aprenden al menos 30 verbos, van a estar en capacidad de hablar inglés. ¿Cuáles son esos verbos? Los verbos más comunes. Los verbos que uno utiliza día a día. Por ejemplo, eat. The past of eat is ate. Entonces, el pasado, ate. O sea que este es irregular. Present. Come, past, came. I come home every afternoon. I came home this morning. Sorry, this afternoon. Go, went. I go swimming every Tuesday, sorry. I went swimming last Tuesday. Okay, right.
Pasado de wrote. I write a letter to my grandmother every week. So, for example, this is a habit. Es un hábito que alguien tiene. Escribir una carta a la abuela cada semana. ¿Sí? Es algo que se hace con regularidad, o sea que se utiliza el presente simple. And the past. The past, for example, I wrote a letter to my grandmother 2 weeks ago. Por decir algo. Okay, I wrote a letter to her last week. I have ice cream every Sunday. I had ice cream last Sunday. Entonces aquí tenemos had, que es el pasado de have, del verbo tener. ¿Sí? El verbo tener. Oh, sorry. Okay, what did I do last Sunday? You had ice cream. Yes? She sits at her desk to study every night. She sat at her desk last night. ¿Sí? Ahí entonces tenemos sit, conjugado para la tercera persona singular, le ponemos una S. She sits. Y en el otro, después del punto, dice she sat. Es decir, pasó de presente simple a pasado. She sat at her desk last night. She sat at her desk last night. Okay, let's practice. What did she do last night? She sat at her desk. At her desk. Very good. Entonces miren que aquí tenemos otra vez at. ¿Sí ven? She sat at her desk. Ahí tenemos que utilizar at. En este caso la preposición de tiempo indicada es at. She sees her best friend every weekend. She saw her last weekend. She saw her. Entonces aquí her está reemplazando a her best friend. Ya no tenemos necesidad de decir best friend. She saw her last weekend. What did she do last weekend? Profe, ¿me repite cómo se dice ¿cuánto? O sea, con la W. Yes, so. So es el pasado de see. Yes. So she saw her last weekend. So she saw her best friend. She saw her best friend. Ok. Entonces, the simple past negative. ¿Cómo es la forma del pasado simple? Negativa para el resto de verbos. Recuerden, al principio vimos el verbo to be, pero para el resto de verbos vamos entonces a utilizar otro auxiliar. Y ese auxiliar es did. Entonces, presten mucha atención porque did es el pasado de do. O sea que do, al igual que en presente, también es auxiliar. ¿Cierto? Entonces es verbo y es auxiliar. O sea que para el pasado yo diré I did not, porque estoy negando. Y luego el verbo, miren aquí el verbo en la forma simple. Siempre va a ser en la forma simple. Así sea la tercera persona singular. Siempre que utilice el auxiliar para preguntas y negaciones, el verbo queda en su forma simple. O sea que no hay que ponerle S cuando sea tercera persona singular. Entonces dice, I did not walk to school yesterday. I did not walk or I didn't walk. I did not drive to work yesterday. You did not drive to work yesterday. Mike, equivalente a he, did not cook dinner yesterday.
They did not drive to work yesterday. Entonces, ¿qué notan de particular con este did? Profe, se encarga de pasar toda la oración al pasado. Y negativa, ¿cierto? Sí. Y además, miren que para todos los pronombres va a ser did. Profe, y además que no se le agrega el ed o se le cambia el verbo, los irregulares. Exacto. Porque el verbo, siempre que utilice did, el verbo va a tener su forma simple. Miren. Siempre va a estar en su forma simple. Entonces, para todos los pronombres va a ser did. Y para todos los pronombres el verbo va a quedar en su forma simple. Sin importar el verbo que sea y sin importar el pronombre. Miren, aquí lo vemos mejor. Decimos I, you, she, he, it, we, they, did not y el verbo principal. I didn't watch a movie last night. Entonces, did más not se transforma en didn't. Didn't. Aid didn't play soccer yesterday. Did plus not, did plus not equals didn't. Esa es la contracción. Okay, let's practice. We don't eat breakfast every day. We ate breakfast Monday, but we Didn't. Okay, didn't. ¿Y what else? ¿Qué me falta? We didn't. Breakfast the same. Pero me falta una cosa ahí. Joder. Después del didn't, ¿qué me falta? Me escucho este video. We didn't eat. Very good. We didn't eat. We didn't eat breakfast Tuesday. Entonces, siempre después del didn't va el verbo. Okay, let's practice. I don't sleep well every night. I slept well last night, but I Didn't sleep. But I didn't sleep very well. But I didn't sleep well on Thursday night. Entonces miren que aquí tengo este verbo sleep, que es un verbo irregular también. Miren su pasado, slept. Entonces cuando la oración es afirmativa, yo debo poner el verbo en pasado. Yo digo, I don't sleep well every night. Esa oración está en presente. Yo no duermo bien todas las noches. Yo dormí bien la noche anterior, pero no dormí bien el jueves en la noche. Listo. Y vamos para la interrogativa, la forma interrogativa. Entonces, vamos a tener un break hasta las 4 de la tarde, ¿les parece? Y seguimos de 4 a 5. Listo, profe. Ok, perfecto. Entonces nos vemos otra vez a las 4.